A ver, ¿alguien que hable? Hola, Perfecto. Esperen que se me salió el zapato. Gabriel, antes de arrancar con el tema de hoy, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, por supuesto, Tomás. Un minutito, ¿eh? Un minuto. Vale, esperen un minuto. Ya estoy, ¿eh? corten la grabación. Cortate bien. Córtenme la grabación. ¿Estamos grabando? No. Sí, doctor. Ah, ¿sí? Bueno, muy bien. Sí. Muchas gracias, entonces. Tenía que sí o sí... Un minuto. Bueno. Tomás, me ibas a hacer una pregunta. Sí, quería saber cómo era el cálculo para determinar el monto de las recompensas, porque en el artículo del código habla de la erogación del monto mínimo constante y es bastante complicado el artículo. No te preocupes. No solamente complicado para vos, es complicado para todos quienes no solamente lo peticionan, sino también lo resuelven. En la compensación económica estás diciendo, ¿verdad? En las recompensas, luego de la Ah, no, disolución qué de la tonto. comunidad. Perdóname, me vino a la cabeza. Perdón, sí, sí, sí. Excelente. Fíjate que hay un... Ya estoy. Vamos a compartir, chicos, antes de empezar, vamos a empezar con esto. Ven que les quiero compartir. Un minuto, ¿eh? Hay un artículo que es muy interesante que explica justamente eso. Creo que es el 493. No, un artículo no del Código Civil, un artículo de doctrina, me refiero. Que me Ah, parece que es perfecto. claro, que es el que veo cuando me entra la duda. Ya estoy bien. Miren, si quieren, para no perder tiempo, o para usarlo al tiempo de una manera diferente, lo que podemos hacer, Tomás, es yo tomo nota de tu correo electrónico y mando este artículo por mail y lo subo a la plataforma para que lo tengan todos. Vale, perfecto. Yo no le quería hacer perder tiempo a los chicos de la clase, te iba a Pero mandar, así pero no después me perdés más olvidé. tiempo porque es una duda de la clase. ¿Me explicó? Sí, sí, Entonces, sí. me parece que por ahí es útil tener este artículo para todos, sobre todo porque, digamos, claro, el nivel de abstracción que representa un artículo de esas características provoca que uno no se lo pueda representar. No está Claro, mal. sí, es bastante difícil. Y de hecho, hay después un artículo que dice, bueno, y si está entre los valores y los valores estos, hay que estar a los constantes. A lo que apunta concretamente es, si pusimos un baño, ¿verdad? Y hubo una mejora que generó una recompensa en la casa común, y ese baño, digamos, hablo de un baño por decir algo que sea fácil de representarnos en este punto. Si puse bienes y artefactos
digamos, que le provocan un impacto en la evaluación del inmueble, no puede ser requerida la recompensa en esa proporción, porque la recompensa es, digamos, la erogación que hice para la mejora de ese inmueble, no el impacto del valor de venta de ese inmueble, porque eso se va si es un bien, por ejemplo, ganancial, va a tener un beneficio al momento de la liquidación de ese bien ganancial. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, los valores constantes tienen que ver con, digamos, los artefactos que utilicé yo para el jacuzzi, los inodoros carísimos, todo eso carísimo. Bueno, el valor constante es lo que sale de esos bienes, no el impacto que provocó en la evaluación del bien. Es decir, que se fijan al momento de la disolución el valor actual del bien que yo coloqué. No. Ah, vos decís, por ejemplo, del inodoro. Sí, por ejemplo, del inodoro. El valor constante sería el valor, claro, exactamente. Perfecto, ahí sí queda claro. De igual modo, me parece que este artículo que te digo es muy útil. Genial, gracias, Gabriel. Sí, pero después entonces, al final de la clase, o escribí, no, pero el mail tuyo sale en plataforma, yo ahora lo busco y aparte lo subo, no tengo problema. Ah, genial, si lo subís a la plataforma lo chequeo de ahí. Sí, lo pongo como, a la clase de hoy pongo anexo de otro tema y subo esto. Así no lo andan buscando por la plataforma. Pero antes de todo, bueno, obviamente agarré el lápiz que no tiene mina. Voy a poner valor constante, así me acuerdo, constante. Perfecto. ¿Estamos? Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, les voy a pedir a los que estamos conectados con cámara que agarren sus códigos civiles y comerciales. Yo, mientras tanto, voy, porque por supuesto lo que hice fue cerrar sin darme cuenta el 5 de octubre. Ahí estamos. Acá tengo un alumno al lado del escritorio que no quiso irse al patio, así que nos va a acompañar un compañero boyero de Berna. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Muy bien. Entonces, tenemos que recordar que estamos en el marco del tema de la responsabilidad parental. ¿Sí? En ese contexto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es... Esperen que me agarre una hojita para ir anotando las cosas. Vamos a hacer un pequeño, pero muy pequeño repaso, porque nos vamos a ir al final de la responsabilidad parental. Hoy el cronograma nos propone hablar de extinción de la responsabilidad parental, y para eso vamos a hablar de suspensión y de privación, ¿sí? Y además nos propone hablar de tutela. Y al final habla del sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, que en realidad ya lo vieron, pero vamos a hacer el enganche con eso que ya vieron, desde el tema de la responsabilidad parental. ¿Estamos? Avanzamos entonces. ¿Qué es lo que vieron? Esto es lo que les decía recién. Marco y paradigma. ¿Por qué marco y paradigma? Porque para hablar del fin de esto tenemos que ver cuál es el contexto en el que estamos. Y entonces, lo que vinieron viendo fue precisamente esto, el marco y el paradigma. La responsabilidad parental, el concepto de responsabilidad parental, digamos que deja por supuesto por fuera, desde antes del Código Civil ya no se hablaba más de patria potestad, y hablábamos de responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre las personas y sobre los bienes de los hijos
para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. A mí me sirve mucho la regla mnemotécnica PDF para hablar de protección, desarrollo y formación integral. Porque uno a veces, llegado a este momento, digamos, se le puede piantar un poco el tema del concepto. Con PDF uno como que conecta, porque son terminologías o siglas que uno cada vez utiliza más. Bien, ¿cuál es el paradigma? ¿Verdad? Vamos a hablar de imágenes. El paradigma, claramente, el paradigma del niño como sujeto de derecho no es que es el de objeto de protección, claramente no. Sin embargo, en el marco de un niño, niña o adolescente como sujeto de derecho, a veces ocurre esto, que están sobreexigidos en pos de un futuro que, digamos, de golpe aparece una pandemia y todos a casa. Bien, hay que ver cuáles son las inquietudes, ¿no?, de estos niños, niñas y adolescentes o niñas que se nos ponen frente a nosotros para poder analizar y para poder aconsejar a estos padres, o si fueran abogados del niño, a estos niños, niñas o adolescentes, por supuesto. Niños, ustedes han visto ya adolescentes que ejercen la responsabilidad parental, ¿sí?, con todo el impacto del artículo 26 en este sentido. El ejemplo, el que ustedes quieran. Y tenemos que sumarle a este ejemplo, digamos, y a la imagen y a la historia de vida que a ustedes se les venga a la cabeza mientras que hablamos de responsabilidad parental, tenemos que hablar de un contexto en el cual, además del ejercicio de estos derechos, todos nos vemos afectados y nos vemos atravesados por una situación de pandemia. Bien. El marco convencional, hablamos de la Constitución Nacional, por supuesto, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero también tenemos que hablar de, como hablábamos, o como nos dice la Corte Interamericana, por ejemplo, al condenar a nuestro país, en el caso Furlan, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque muchas veces, y lo veíamos cuando Tomás hizo la pregunta del 555, ¿a qué se refiere? ¿No? Bueno, vincular esto, las convenciones internacionales, es importante traerlas a colación porque es necesario, porque son parte de nuestra aplicación. No solamente la Constitución Nacional, sino que nuestro Código Civil y Comercial, en la franja de artículo 1, 2 y 3, en realidad en el 2, marca de poder utilizar la normativa. Algunos dicen normativa internacional, otros dicen no es internacional, es normativa directamente convencional, porque la Constitución marca el bloque de constitucionalidad. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Los principios, esto ya todo lo vinieron viendo, ¿no? El interés superior del niño, la capacidad progresiva también al momento de hablar de la extinción, y la participación de los niños, niñas y adolescentes en toda intervención y en todo proceso, ya sea judicial o extrajudicial. Titularidad, ejercicio, lo que le va a poner fin, la suspensión o la extinción que vamos a ver hoy, es a la titularidad y al ejercicio, ¿sí? Cuidado personal como figura derivada de esta titularidad y ejercicio, y guarda otorgada por a un tercero por un juez. También puede ser convencional. Esto ya lo vieron cuando hablaron de cuidado personal, los desacuerdos, las intervenciones del 462, del 642. Todo esto lo subo como referencia, porque en realidad ya lo vinieron viendo en las demás intervenciones. El deber, entonces, de la jurisdicción de decir frente a los desacuerdos, pero previamente a decir, de poder articular otro tipo de herramientas como la autocomposición. Bien, figuras como la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental o la delegación del ejercicio del cuidado, lo han visto también con la doctora Obligado el viernes y con los demás profesores. Seguimos avanzando, entonces, esto que es lo que veíamos hoy, adolescentes que ejercen la responsabilidad parental, adolescentes que se casan, las autorizaciones para contraer matrimonio, perdón, las autorizaciones, los actos que requieren la presencia de ambos progenitores, todos los supuestos que han visto, el ejército, las órdenes religiosas, el viajar, el mudar su residencia, el estar en juicio, el administrar, el vender. Muy bien. Todos estos supuestos que ya los vinieron viendo, por eso los estoy pasando de esta manera, para que vean que son todas estas cuestiones las que se extinguen cuando hablamos de suspensión, se suspenden, cuando hablamos de privación, se extinguen de manera definitiva. Pero también nos vincula el programa, nos propone vincular también, dice, bueno, cuando no exista responsabilidad parental, ¿cuáles son los supuestos en los cuales hay tutela o cuáles son los supuestos en los cuales debemos ir a la adopción como figura diferente, alternativa? Bien.
todas las cuestiones derivadas del deber alimentario derivado de la responsabilidad parental, que ya lo han visto recientemente con la doctora Obligado, el día viernes. Muy bien. Todo esto lo vamos pasando. Este es el encuadre, digamos, es todo lo que ya revisaron, ¿verdad? Bien. Y acá nos vamos a detener. Extinción, privación, suspensión, rehabilitación de la responsabilidad parental. Para esto necesito códigos civiles y comerciales a mano, porque es articulado puro. Estas causas, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Este conjunto de deberes y derechos, voy a abrirlos a todos así los puedo ver, mientras que hablo. Un minutito. Ahí está, mejor así. Este conjunto, entonces decíamos, de deberes y derechos relativos a las personas, a la persona, perdón, y al patrimonio de los niños, niñas y adolescentes, de los hijos, para lograr el progreso, el desarrollo y la formación integral de estos niños, niñas y adolescentes, se suspende o se extingue dependiendo cuál sea la figura que vamos a estar abrazando y analizando. Tenemos que para ello centrarnos en los artículos 699 a 704. Por supuesto, como siempre hacemos, si alguno no quiere leer de las personas que voy a nombrar, me lo dice y no lee, no hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a pedirle a Natalia Mastrangelo, que si tienes ganas de leer, Nati, busques el 699 y vamos a arrancar por ahí. ¿Sí? Tenemos que poner, digamos, para que un juez suspenda, o una jueza, suspenda o prive de la responsabilidad parental, deben existir causales taxativas establecidas en el sistema, en el Código Civil y Comercial. Es decir, los progenitores no pueden acordar la suspensión de la responsabilidad parental y no pueden acordar la privación de la responsabilidad parental. Sí pueden, como veíamos anteriormente, acordar la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Por ejemplo, una persona que debe, uno de los progenitores que debe por su labor, por ejemplo, pensemos en alguien que trabaja en la Antártida, que está 6 meses fuera del país, o un año fuera de su ciudad, bueno, es necesario, y a veces es conveniente, acordar la delegación de la responsabilidad parental en esos periodos, porque entonces el ejercicio de la responsabilidad parental queda en cabeza del otro progenitor, del que queda en la Argentina, habilitándolo a un montón de actos que si no tendría que estar presente el otro. ¿Tiene impacto esta delegación del ejercicio de la responsabilidad parental? Por supuesto, en el cuidado personal, ¿sí? En la cotidianeidad de estos niños, niñas, adolescentes, hijos en común. Aquí estamos hablando de suspensión o privación por causas que ameritan esto. Entonces, Natalia, te pedimos que leas el 699 si te parece bien, y ya vamos buscando Florencia 700 y Tomás Fraga el 701. Nati, te escuchamos. 699. Extinción de la titularidad. La titularidad de la responsabilidad parental se extingue por A. Muerte del progenitor o del hijo. Bien. B. Profesión del progenitor en instituto monástico. C. Alcanzar el hijo la mayoría de edad. D. Emancipación, excepto lo dispuesto en el artículo 644. E. Adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción. La extinción no se produce cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente. Porque ahí estamos hablando de un supuesto de adopción de integración, que lo van a ver en el tránsito de esta semana. No, digo porque si no, para que sepan que van a tener una clase de eso, ¿no? Muy bien. Flor, ¿tenés el 700? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir el inciso B? Profesión del progenitor en instituto monástico. Perfecto. Mira, cuando lo dijo, pensé en decirlo, pero bueno. Mira, es así. Sacerdote, ¿no? ¿Cómo? ¿Natalia? Sacerdote, No, justamente no. ¿no? Tenemos que hacer una distinción. El Esto es una cura no distinción. puede tener hijos. ¿Cómo? El cura no puede tener hijos. Los sacerdotes no pueden tener Eso. hijos. No, Y no son puede. estériles.
No, momento. Vamos a hacer lo voy a decir en serio. Si son estériles no pueden tener hijos. Porque en realidad si no lo son, digamos, tiene que ver con la biología eso. Ahora, lo que vos me estás diciendo es cuando un sacerdote se ordena y hace votos. Dentro de la iglesia tenemos que distinguir los presbíteros, los religiosos profesos y los monjes. Los monjes en general son religiosos profesos. ¿Por qué hay que distinguir esto? Porque los presbíteros, que tienen que ver con una organización dentro de la iglesia, que responden, digamos, al obispo del lugar de manera... Entonces, estos presbíteros que tienen que ver con el presbiterio, que es en cada diócesis hay una catedral, y en esa diócesis está la cátedra de Pedro, y ese es el presbiterio. Cuando los presbíteros responden, son sacerdotes de la diócesis, ¿sí? Esos son los curas, ¿no? Los religiosos profesos del Código de Vélez, o puntualmente los monjes, que en general son religiosos profesos, lo que hacen es hacer determinados votos que les impiden ejercer la responsabilidad parental. Porque un monje vive en un monasterio. Uno porque está popularmente acostumbrado a decir monja, y a la monja la puede ver caminando por la calle, pero técnicamente un monje, varón o mujer, debe vivir en un monasterio, con lo cual el tipo de voto que hace afecta sus derechos, digamos, afecta sus posibilidades. No puede ejercer la responsabilidad parental, porque va a estar dedicado por el estilo de vida que elige a otra cosa. ¿Sí? De hecho, hay algunas órdenes, por ejemplo, que cambian hasta el nombre de la persona. Tanto es así que los religiosos profesos, en su límite para la contratación, cuando contratan para el tercero, es decir, para la orden. Si ustedes ven, en términos generales, una cédula verde de un religioso profeso, del auto que maneja, el titular no va a ser él. ¿Sí? Esto lo pueden ver de esta manera. Los curas, digamos, pueden tener bienes. Depende del tipo de voto que hayan hecho al momento de ordenarse. ¿Me explico? Bueno, el impacto también es jurídico. ¿A eso se refiere, Flor? ¿Te respondí? ¿Te respondí, Florencia? Florencia me hizo la pregunta, ¿no? No, fui yo, pero sí, gracias. Perdón, Valentina, no te había visto. ¿Te quedó claro? Sí, es que me sonaba que tenía que ver con algo de eso, pero por las dudas. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Bien, Pedro Viña me hace así. Buenísimo. Avanzamos entonces. Tomás. No, perdón, Flor estaba por leer y nos interrumpieron. Flor. ¿Se me escucha? Sí. Yo perfectamente. Buenísimo. Artículo 700, privación. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata. Otro inciso, el B. Abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado de otro progenitor o la guarda de un tercero. Fijémonos el B. C. Vamos a anotarlo al B. El B es muy importante, porque fíjense esto, un supuesto que puede darse muy comúnmente. Fíjense, es un supuesto, porque uno cuando dice privación, y encima arrancamos con haber sido condenado, bueno, claramente, digamos, y tenemos que agregarle una modificación al Código Civil y Comercial, que yo le subí los fundamentos parlamentarios y además el texto, que es el artículo 700 bis. El artículo 700 bis coloca como causal de privación de la responsabilidad parental al femicidio, es decir, al femicida se lo priva de pleno derecho con la sentencia condenatoria de femicidio. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Tienen el Código Civil con el 700 bis o no? Bien, no importa, porque vamos a verlo, yo se lo subí a la plataforma, ahora lo pongo en público apenas termina la clase, junto con los fundamentos legislativos, que sería como el debate previo al dictado de la ley que modifica el Código Civil en este sentido, ¿sí? Entonces,
Perdón, Flor, el segundo supuesto que estaba leyendo ella tiene que ver concretamente, por ejemplo, con, fíjense, es haber abandonado, aunque lo haya dejado al cuidado del otro progenitor. Fíjese, un hijo en común, me voy del país, no me interesa y no cumplo con ningún deber. ¿Verdad? No le presto asistencia, no le presto nada. Absolutamente nada. No quiero formar parte de la vida de ese hijo en común que tengo. Y lo reconocí, porque tiene derecho a su identidad. ¿Y cómo no lo voy a reconocer? Muchas veces vemos esto. Sin embargo, digamos, es necesario transitar el proceso de privación de la responsabilidad parental. De hecho, yo voy a subir, está publicado, digo, un fallo local del juzgado de trabajo de la doctora Obligado, por supuesto sin nombres, donde el análisis que se hace es este inciso, es decir, justamente un adolescente que nunca tuvo contacto con su progenitor, con intentos y con un trabajo personal de este niño, hoy adolescente, en querer contactarse infructuoso, sin ningún tipo de resultado, y entonces la progenitora, a requerimiento del adolescente, digamos, solicita la privación de la responsabilidad parental. Termina en una sentencia haciendo lugar a la privación de la responsabilidad parental, ¿verdad? Porque ciertamente nunca había estado en contacto y nunca había tenido un vínculo y nunca había tenido una respuesta por parte del progenitor. Fíjense, este abandono al que refiere el inciso B, bueno, está al cuidado del otro progenitor. Este adolescente es un adolescente que estudia, que tiene todas sus necesidades satisfechas, sin embargo, solamente por la progenitora. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, el supuesto en el que está basando el inciso B del 700. Seguimos, Flor. Inciso C. Poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo. D. Haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. Acá vamos a hacer un asterisco. Haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo, y lo vamos a vincular directamente con el artículo 613. Agustina Ponce, ¿nos buscás el 613? Porque si no es medio odioso lo que estoy diciendo, pero anótenlo al lado, porque tiene que ver con los efectos de otra sentencia que se asemejan a lo de la privación de la responsabilidad parental. Perdón, 614, Agustina, me equivoqué. Sí. Anoten entonces. Inciso C dijimos, Flor, ¿verdad? Sí, el inciso C dice. Al lado pongan vincular con 613. En realidad el periodo sería entre el 607 y 614. El 614, le interrumpo el mate a Agus, pobre, y léenoslo, Agus, por el efecto de la declaración de adoptabilidad. Bien. Artículo 614, sentencia de guarda con fines de adopción. Agustina Cumplida... tiene voz de locutora, guarda acá, Te dice, Agustina dice, 20 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Vamos, Agus. A veces hago un programa de radio, Tengo una columna. Con razón, este oído no falla. Sentencia de guarda con fines de adopción. Cumplidas las medidas dispuestas en el artículo 613, el juez dicta la sentencia de guarda con fines de adopción. Me equivoqué de artículo. ¿Cuál es el 613 entonces? ¿Uno muy largo? Minuto, porque me equivoqué. Elección de guardador e intervención. No creo. Un minuto. 610, Agus. Vinculen entonces, 610, Bien. no 614, 610. Gabriel, nos estás haciendo escribir un montón de artículos vinculándolo en el... Lápiz. No, yo siempre escribo con Miró, me equivoqué, muero. perdónenme. Igualmente, lo que tiene que poner es 607 a 615, pero la equivalencia concreta es la del 610. Vamos. Equivalencia, artículo 610, equivalencia. La sentencia de privación de la responsabilidad parental equivale a la declaración judicial en situación de adoptabilidad. Por eso se priva de la responsabilidad parental cuando el juez declara la situación de adoptabilidad. El procedimiento está regulado por el Código Civil y Comercial entre 607 y 610, más la 14.558, que es la que regula el procedimiento en la provincia de Buenos Aires.
Eso ya lo vieron, con lo cual me detengo. Igual van a ver algunas otras cuestiones. Flor, seguimos. Gracias, Agus. Bueno, en los supuestos previstos en los incisos A, B y C, la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación. Muy bien. En el caso previsto en el inciso D, desde que se declaró el estado de adoptabilidad del hijo. Exacto, perfecto. ¿Estamos? Fíjense que estas causales son causales taxativas, establecidas por el Código Civil y Comercial. Vamos a ir ahora a... bueno, perdón, yo iba a hablar el artículo 701 prevé la rehabilitación. Vamos a pedirle a Tomás que nos lo lea. Y no sé si a ver si hay alguien más conectado con ganas de leer. ¿Alguno de los que no tiene cámara tiene ganas de leer? Se conecta y me avisa. O Valentina, ¿no querés poner cámara y querés leer? Me lo avisas. Tomás, te escuchamos. Rehabilitación. La privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez y los progenitores, o uno de ellos demuestra que la restitución se justifica en beneficio del interés del niño. Porque todo el Instituto de la Responsabilidad Parental apunta a eso. Claramente se puede, hola Valen, se puede restablecer, digamos, rehabilitar esta privación en ese sentido. ¿Bien? Valentina, si tenés ganas, ¿tenés ganas de leer? Sí, sí. Bien, buscame 702, el 3 y el 4. El 702 habla de suspensión, y acá tenemos que vincularlo con otros artículos. Vamos, Agus. Vamos, Valen. Suspensión del ejercicio. El ejercicio de responsabilidad parental queda suspendido mientras dure A, la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, B, el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de 3 años, C, la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio, y D, la convivencia del hijo con un tercero separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en las leyes especiales. Nos quedamos un minutito. El C. Volvenos a leer, Agus. Perdón, Valen. Sí. La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio. Bien. Cuando se refiere a esto del Código Civil y Comercial, a lo que se refiere concretamente es a cualquier persona que tiene una restricción en su capacidad jurídica por sentencia firme, no. En la sentencia, él o la juez que restrinja la capacidad, y acá tenemos que hacer un apartado, ¿cuáles serían una sentencia en los términos del procedimiento establecido en los artículos 32 a 40 del Código Civil y Comercial? En particular, sentencia creo que es el 36, donde tiene que decir, la sentencia restringe, ¿y para qué actos restringe? Debe decir que no puede ejercer la paternidad o la maternidad. ¿Me explico? Una persona que tiene su capacidad jurídica restringida, digamos, y se encuentra imposibilitada de realizar actos patrimoniales, puede ejercer la responsabilidad parental en plenitud. No está suspendido en su responsabilidad parental, ¿eh? No es que... ¿Qué ocurre? Ya casi no hay, por el tiempo que pasó. Pero digo, antes teníamos una franja gris en la cual había una determinación de la capacidad jurídica con el Código Viejo que se lo declaraba insano. Ya hoy por hoy, digamos, o la sentencia restringe y dice no puede ejercer la paternidad o la maternidad, o en su defecto, la debe ejercer de manera asistida con el sistema de apoyo, ¿sí? Eso también puede pasar. O en su defecto, lo incapacita, 32, última parte, ¿sí? Y entonces lo suspende la responsabilidad parental. 32, última parte es, no tiene voluntad, se nombra curador. ¿Me explico? Es la última ratio del 32. Para poder llegar a este proceso, tenemos que tener la sentencia anterior y tiene que haber, tiene que estar dicho en la sentencia.
Recordemos esto, que todo lo que no esté restringido en la sentencia, la persona es capaz, plenamente capaz. En lo que no está incapacitado, perdón, porque puede que esté restringido y con el sistema de apoyo ejercer la responsabilidad parental. ¿Estamos? Esto es muy importante, no solamente para asesorar a quien quiere pedirlo, sino también para asesorar si uno es demandado por esto, ¿sí? O le vienen a hacer una consulta y uno está por la persona restringida en su capacidad jurídica, que por el artículo 35 pueden, porque tienen derecho, a contar con patrocinio letrado todo el tiempo. ¿Verdad? Avanzamos entonces. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien, avanzamos entonces. Vamos a irnos ahora a los supuestos al artículo 703 y 4 que nos los va a seguir leyendo Valen. Sí, empiezo. Dale. 703. Casos de privación o suspensión de ejercicio. Si uno de los progenitores es privado de la responsabilidad parental o suspendido de su ejercicio, el otro continúa ejerciéndola. En su defecto, se procede a iniciar los procesos correspondientes para la tutela o adopción según la situación planteada, y siempre en beneficio e interés del niño o adolescente. Aquí es esos dos que decíamos hoy, ¿verdad? Si es una declaración de adoptabilidad, nos vamos a todo el periodo posterior de la adopción, ¿sí? Según el caso, si es una sentencia que declara adoptabilidad, se va a dar inicio, digamos, se debe decidir la guarda con fines de adopción y luego se va a dar inicio al proceso de adopción. Recuerden que la guarda con fines de adopción no es un procedimiento, es una decisión judicial. Si fuera tutela, para esto, y acá voy a cerraros un poquitito, no, algo más que tenemos que decir, perdón, vamos para atrás. Que hay, Valen, léenos la subsistencia del deber alimentario, así ya podemos conectar los dos temas. Sí. Subsistencia del deber alimentario. Sí. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Bien. Entonces, se quita esto, pero el deber alimentario subsiste. El 700, en los casos de privación de la responsabilidad, de privación o de suspensión, según el caso, como nos leía recién Valentina, decíamos, si hay una declaración de adoptabilidad, vamos a la parte de la adopción, o en su defecto podemos ir a figuras alternativas de cuidado de estos niños, niñas o adolescentes, que ahora lo vamos a ver. Y lo van a desarrollar más cuando vean adopción en la bolilla propiamente dicha. O en su defecto, vamos a la tutela. La tutela es un instituto que aparece cuando. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene algún preconcepto de la tutela? ¿Cuándo hay tutor? ¿Alguien de los conectados que tenga ganas de decírmelo? No. Bien. Cuando no hay ni padre ni madre. Cuando no hay progenitor, no hay progenitores que ejerzan la responsabilidad parental. ¿Está? Debe no haber progenitores que ejerzan la responsabilidad parental. Puede no haber progenitor, puede no haber progenitora, pero si hay alguno que ejerce la responsabilidad parental, no hay tutor. ¿Por qué? Porque está el progenitor o progenitora que corresponde, lo que nos leía recién. Si uno es privado, queda en el otro. El ejercicio, todo junto queda. La titularidad, el ejercicio, todo junto. La suspensión detiene, digamos, un momento. La privación directamente lo divorcia al niño, niña o adolescente de su progenitor o progenitora. Aquel que haya sido en la sentencia indicado como el privado. ¿Verdad? Bien. Y aquí aparece la tutela. Y me olvidé de algo, que ya se los voy a compartir. Para compartir pantalla otra vez, yo tendría que... Un minutito, ¿eh? Porque lo que quiero que veamos, un minuto, es que no lo compartí, y lo vamos a decir, es los códigos civiles y comerciales que no tengan incorporado este artículo, lo vamos a incorporar ahora. Yo tendría entonces que dejar de compartir, un minuto, y acabamos. Compartir.
Fíjense. El 700 bis queda privado de la responsabilidad parental el progenitor o progenitor afín que sea condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado del artículo 80, inciso 11, tiene que ver concretamente con aquel que mata a la progenitora, siendo el progenitor, ¿sí? Cuando hablamos de progenitor afín, en realidad el progenitor afín no ejerce la responsabilidad parental. Profe, Sí. mi 700 bis es más largo que eso. Bueno, dale. No, Sí. tiene A, B, C. Sí, por eso, pero yo les dije que les puse les puse la discusión parlamentaria. Vamos a 700 bis tuyo. Y va a dar el mío. Dale, Tomás, todo tuyo. Ah, bueno. 700 bis. Artículo incorporado por la ley 27.363. Muy bien. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por A. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género, conforme a lo previsto en el artículo 80, inciso 1 y 11 del Código Penal de la Nación. 11, claro. En contra del otro progenitor. B. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones prevista en el artículo 91 del Código Penal. Contra el otro progenitor o Muy bien. contra el hijo o hija de que se trate. Muy bien. C. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija del que se trate. Bueno, punto. Sí. La aplicación opera también cuando los delitos descritos se configuren en el grado de tentativa si correspondiere. Muy bien. La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. La sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio Público a los fines previstos en el artículo 703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26, segundo párrafo, y la autoridad de protección de los derechos del niño, niña y adolescente, competente en cada jurisdicción, a los efectos de que proceda en sede civil, a los efectos de este artículo. Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de la ley 26.061. Punto. Bien. Lo que tenemos que decir acá, concretamente, es que el vínculo con la 13298 y el sistema de protección y promoción de los derechos del niño entra en juego directamente. ¿Por qué dice que una vez ocurrido el femicidio debe comunicarse al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? Porque en lo inmediato lo que se va a adoptar es una medida de abrigo, o en su defecto lo que se va a adoptar es una petición jurisdiccional inmediata de guarda, ¿verdad? Para poder salir del paso, digamos, y que tenga regularizada su situación jurídica. Esta modificación no solamente provoca que se modifique el Código Civil y Comercial, sino que hay debates parlamentarios que provocaron también la creación, seguramente todos lo sepan, de la ley Brisa. ¿La recuerdan? Por lo menos de la tele. No, no la conozco, doctor. La ley Brisa provoca una, que también la tienen subida en plataforma, después tienen subido el fundamento parlamentario que acabo de mostrar, el fundamento parlamentario de la modificación del 700 bis, conforme lo leyó recién Tomás, y además de eso, tienen subido la ley Brisa, que lo que prevé es una reparación para los hijos de la persona muerta. Una reparación económica. Esto es muy importante, realmente, y es un avance en protección de aquellos niños, niños o adolescentes que se quedaron sin su progenitora, muertos, digamos, que murió y el homicida era el papá. Esto es muy importante. A mí hasta los 21 años, doctor. ¿Cómo, Agustina? Que prevé hasta los 21 años la ley Brisa, la reparación, sí. Y de hecho prevé una retroactividad. Fíjense hasta dónde. Porque ciertamente el impacto de que tu papá mate a tu mamá
digamos, para un adulto, por supuesto que es gravísimo, para un niño, niña o adolescente, afecta todo tu desarrollo. Absolutamente todo tu desarrollo. Y esto realmente ha sido positivamente captado, digamos, por el legislador, que construyó no solamente la modificación del Código Civil y Comercial, sino además la creación de esta ley de reparación, que por supuesto no se puede reparar la muerte de una progenitora, mucho menos reparar el daño que provoca que el femicida sea tu papá, pero sí se puede, digamos, indemnizar desde el nivel, digamos, desde lo económico, por supuesto, y la legislación y nuestro Estado entendió que era justo que así ocurra. ¿Sí? Bien. En este sentido, vamos a tener entonces como material los fundamentos, perdón, y la discusión del proyecto y además el fundamento de la modificación tal cual quedó. ¿Qué tal Marcos conectó la cámara? ¿Cómo le va? Todos con mate me están dando envidia. A ver, Tomás Fraga tiene un tapabocas muy interesante. ¿Tiene un dibujito? Muy bien. Avanzamos entonces. Quedamos con la privación de la responsabilidad parental. Le incorporamos para el que no tiene el Código Civil y Comercial con el artículo 700, no se preocupe porque va a poder bajar el PDF con el artículo 700 bis que acaba de leer Tomás. Además de los otros archivos como el que acabo de leer, de los proyectos anteriores, con los debates, porque es interesante ver qué es lo que pasó, ¿sí? Y por qué surgió de esta manera. Este proyecto que leía yo recién, fíjense que quedó corto, porque el artículo, como efectivamente salió, fue con muchísima más completitud, fruto del debate en las dos cámaras. Cuestiones que uno a veces, cuando estudia la legislación, no llega a leer. ¿Sí? Y en la época que yo estudiaba Derecho menos, porque si no me lo ponían en un libro, yo no tenía dónde acceder, digamos, al debate parlamentario. Hoy por hoy uno lo busca en Internet. Y listo. ¿Estamos? Disculpe, doctor, una consulta. Sí, Natalia. Si la situación es al revés y la madre es la que mata al padre, ¿también se aplica la ley Brisa? Mira, Tomás, volvé a agarrar el 700 bis, por favor. Bueno. Léenos el artículo, inciso A. Inciso A. ¿Leo el copete? No. Bueno. Me encanta Tomás porque me tira frases de copete, me gustan. Son muy participativos, la verdad que es muy lindo. Qué pena que no nos podemos ver físicamente. Es muy lindo compartir tiempo con ustedes. Perdón, Tomás, te interrumpí. El A. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género, conforme a lo previsto del artículo 80, inciso 1 y 11 del Código Penal de la Nación. Fíjate que Tomás... Contra el otro progenitor. Te marco, Tomás me dice el copete porque en el copete estaba la respuesta. Léenos el copete, por favor. 700 bis. Artículo incorporado por la ley 27.000. No, esa parte no. Directamente el texto. Bueno. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental. Listo. Ya está. Gracias. Cualquiera de los progenitores. Muy gracias, Tomás. Tomás intentó cuidarme. Dijo, ¿te leo el copete? Y yo dije, no, vamos directamente. No. Soy lo más, ¿viste? Avanzamos entonces. Tenemos la privación de la responsabilidad parental, ¿sí? La suspensión en los artículos 699, 704 y debemos incorporar el 700 bis. Si el 700 bis no lo tienen en su Código Civil y Comercial, no se preocupen porque bajan el PDF. ¿Sí? No hay ningún problema. La ley Brisa, entonces, Nati, tenemos, digamos, como tiene este fundamento, es los progenitores. Pueden ser dos varones también, o pueden ser dos mujeres. Bien, avanzamos entonces. Tenemos la ausencia de progenitores que ejerzan la responsabilidad parental. Para ello, nace directamente, y ahora me voy a ir a mi PowerPoint otra vez. No estoy compartiendo pantalla, así que lo voy a compartir. Porque toqueteé mal, por supuesto. A ver, volvemos.
Acá. Bien. Acá tenemos entonces, lo vamos a estructurar. Es muy simple. El concepto de la tutela. La tutela, nos dice el Código Civil y Comercial, es necesario designar un tutor cuando no existan progenitores que ejerzan la responsabilidad parental. 104. ¿Sí? Además, tenemos que hablar de los principios y las características. El artículo 105 prevé la fijación de un tutor o varios tutores. Esto es muy importante porque en el código anterior, en el Código Civil, no estaba prevista la pluralidad de figuras, la pluralidad de personas para el ejercicio de la tutela. Y ciertamente, los progenitores ejercen la responsabilidad parental. No existiendo progenitores, a veces somos muchos los familiares que debemos ponernos en juego y obligarnos a cuidar a los hijos familiares nuestros. Por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera que cuidar a mis sobrinos, digamos, sería fácil porque es una sola, los otros dos son mayores de edad, pero, y encima es una genia. Pero en su defecto, a veces son muchas las personas que tienen que ponerse en juego porque son muchas las esferas que hay que cuidar, que los progenitores están obligados, como progenitores que ejercen, pero no existiendo, la familia entera debe salir aquí. O a veces no, a veces puede quedar en cabeza de algunas pocas personas. Entonces, la ley faculta, dependiendo cada familia y ajustándose al superior interés de los niños, niñas o adolescentes, cuyos progenitores no existen para ejercer la responsabilidad parental, bien, la figura del tutor puede existir con una persona o con más de una persona, con los principios y las características previstas en el 105. Y nos dice cómo se designa. Y hay tres tipos. Pueden ser designados por los progenitores, con aprobación de los jueces, o del juez o de la jueza, ¿sí? Previsto en el artículo 106 y 107, con las prohibiciones también. Puede ser también una tutela dativa. ¿A qué me refiero a la tutela dativa? La tutela es frente a la ausencia de progenitores que ejercen la responsabilidad parental, es el juez quien discierna directamente. No hay ningún progenitor que, por ejemplo, en vida haya escrito en su testamento y quiero que el tutor sea Gabriel Colavita. ¿Me explicó? La tutela un minutito, la tutela elegida por los progenitores puede ser que le conferí la guarda y en la inteligencia de haberle conferido la guarda por acuerdo el ejercicio, yo me morí, se supone que mi intención es que Tomás sea el tutor de mis hijos, ¿sí? O, si no existe esto, vamos a la tutela dativa, o en mi testamento pude haber puesto eso también. Vamos a la tutela dativa, si no existe esto, donde frente a la ausencia de progenitores, ¿sí? Derechamente, el juez discierne con el proceso respectivo. Puede ocurrir que esto venga de la mano de un proceso de guarda anterior o de una medida de excepción que haya adoptado el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en la urgencia, que haya cobrado su marco luego en una figura alternativa de cuidado como la guarda provisoria, hasta tanto se discierna la tutela. ¿Sí, Tomás? ¿Qué diferencia hay entre tutela y adopción? ¿Porque son institutos medio parecidos o no? No. La tutela, digamos, yo ejerzo las obligaciones y los derechos de los progenitores porque soy el que ocupa, al no existir progenitores que ejerzan la responsabilidad parental, el tutor tiene los deberes y algunos derechos inherentes a ese rol, al ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Sí? Por ejemplo, voy al ejemplo, si yo tuviera sobrinos menores de edad y mi cuñada y mi hermano no existieran, y yo fuera el tutor, voy a tener que cuidar de mis sobrinos, voy a tener derechos y obligaciones respecto de mis sobrinos. Las que, digamos, entrarían en el combo del ejercicio de la responsabilidad parental. Ahora, cuando yo adopto a alguien, la adopción es, como veíamos, fuente de filiación. Entonces, si yo, luego de un proceso, adopto a Tomás, Florencia, Valentina, Agustín y Natalia, ustedes 5 van a ser mis hijos. ¿Sí? Fuente de la afiliación, la adopción.
Pero no va a decir, el certificado no va a decir adoptado, va a decir Tomás, Florencia, Valentina, Natalia y Agustina, hijos de Gabriel Coladita. Entonces yo ahí voy a ejercer la responsabilidad parental. ¿Me explico? Porque soy tu papá. No es lo mismo. El tutor no es el padre. No se emplaza a los hijos que no tienen padres que ejercen la responsabilidad parental en la calidad de hijos cuando hablamos de un tutor. El tutor es el tutor, el que debe velar por el PDF, digamos, progreso, desarrollo y formación integral de los niños, niñas y adolescentes, pero en su calidad de tutor va a ejercer obligaciones, perdón, va a cumplir obligaciones y ejercer derechos inherentes a la responsabilidad parental, pero el estado de familia no va a haber mutado. ¿Me explico? No voy a tener un estado de familia distinto, por ejemplo, al de tío, en mi caso. No voy a pasar a ser el padre, voy a seguir siendo el tío que ejerce la figura del tutor. Tanto es así que el tutor deberá rendir cuentas y los progenitores no. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Avanzo? Sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces, tenemos el modo de discernirlo. Puede que los progenitores ya lo hayan expresado, por ejemplo, en un testamento, o hayan concedido la guarda a una persona, y este sea luego tomado como parámetro para la aprobación de esta decisión de que el tutor sea quien hoy ejerce la guarda, por ejemplo. Puede que esto no exista y de manera dativa deba discernirlo el juez. Siempre igualmente tiene que haber intervención judicial, ¿sí? O se aprueba aquello que dice el progenitor antes de morir, o en su defecto se discierne derechamente con una tutela dativa, o hay supuestos concretos y particulares que le vamos a pedir a Natalia que lo busque, que es el 709, de tutela especial. Nati, te pedimos que busques entonces el 709. Y le vamos a pedir a Marcos que vaya buscando el 710. Si tenés ganas, Marcos, si no, no, ¿eh? Vamos, Natalia, te escuchamos. 709, tutela especial. Principio de oficiosidad. Sí. En los procesos de familia, el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso no procede... No. 709 no. 109. ¡Ah! 109. Igual Ahora está sí. bien. El 709 se aplica también acá. Pero la tutela especial lo dice el 109. Ah, sí. Bueno. Corresponde la designación judicial de los tutores especiales en los siguientes casos. Muy bien. A. Cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes. Bien. Si el representado es un adolescente, puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial. B. Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad. C. Cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador. Si las personas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso A. D. Cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por personas determinadas, o con la condición de no ser administrados por su tutor. E. Cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela, y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor. F. Cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar. G. Cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda.
Por ejemplo, en los supuestos en los cuales en la emergencia deban adoptarse medidas asegurativas, digamos, de estos niños, niñas y adolescentes. Ok, para esto concretamente te designo tutor especial. Y después veremos si vos también vas a ser el tutor definitivo, digamos. Hay que verlo. Tenemos que vincular entonces el artículo 109, en realidad todos los artículos de tutela, con la figura del abogado del niño. Esta figura, que está, por supuesto, creada por la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, nuestra legislación en particular, que quiero decir que estos perros que ladras no son los míos, no sé de dónde viene ese ladrido, pero están todos callados. Tenemos que vincularlo, les decía, con lo relativo a la figura del abogado del niño, creada por la Convención de los Derechos del Niño, pero también creada, hoy Tomás cuando hablaba de femicidio hablaba de la 26061, que crea la ley, que menciona la figura del abogado del niño, pero la 13298, que es la que aplicaríamos en Provincia de Buenos Aires, también lo nombra, y hay una ley en particular, que es la 14658, que es la que en la Provincia de Buenos Aires regula la figura del abogado del niño. Es decir, un abogado o abogada que debe rendir un examen, tener una especialización en abogado del niño, debe abordar esto y controlarlo los colegios de abogados departamentales, y se designa a través de un sorteo. ¿Sí? Es decir, esta es una figura que no es menor. Debemos vincularla, porque el niño, niño o adolescente, en la audiencia con el juez puede decir, todo muy lindo, pero yo no quiero que mi tío sea mi tutor. Quiero que sea mi madrina. Que no estábamos trayendo el expediente todavía. Y tanto es así que no quiero, digamos, yo lo quiero mucho a mi tío, pero me parece, no sé, que no va a administrar bien mis bienes, porque se la pasa jugando. ¿Verdad? Entonces, bueno, ok, ese niño, niña o adolescente puede pedir la designación del abogado del niño. Por supuesto, debemos vincular toda esta normativa, en particular el procedimiento, tanto el de determinación de la privación de la responsabilidad parental, pero cuando hablamos de tutela, debemos vincularla con el artículo 103, que es el anterior a al concepto, que habla de la intervención del Ministerio Público, en realidad de la figura del asesor de incapaces en particular, más el artículo 38 de la ley 14.442, que es la ley que regula la función del Ministerio Público, y en particular el artículo 38 regula la intervención del asesor de incapaces. Digo esto porque el 103 prevé la intervención principal o la intervención complementaria del Ministerio Público en la figura del asesor de incapaces. Cuando es complementaria, el asesor de incapaces lo que hace es acompañar lo que deciden los progenitores. En este caso, y mucho más en el caso de la tutela especial, a veces puede que el asesor de incapaces deba intervenir de manera principal, ¿sí? Es decir, tomando para sí aquellas acciones y aquellos pedidos que, como los progenitores no existen, porque están, por ejemplo, privados de la responsabilidad parental, y los tutores están peleando, debe peticionar tomando la representación principal, dice lo que antes, seguramente algunos lo han escuchado, la representación promiscua, ¿sí?, del Ministerio Público. El Código Civil y Comercial, como el vocabulario no es neutro, no habla, el artículo 59 del Código Civil habla de representación promiscua. Hoy por hoy se habla de una participación y una representación complementaria o principal, ¿sí?, prevista en el artículo 103 del Código Civil y Comercial. El inciso A y el B. Y además el 38 de la 14442. Esto debemos hacerlo jugar siempre. Y desde ya, ahora vamos a ver el procedimiento. Bien. Tenemos entonces, los voy corriendo porque cuando les quiero hablar a todos, los pongo a todos, y cuando no, los corro para poder seguir con el PowerPoint, porque si no me cuelgo hablando con ustedes. Bien, avanzamos. Tenemos entonces la tutela especial, dijimos 3. Por designación de los progenitores, perdón, con aprobación del juez. Dativa, directamente la analiza el juez. Tutela especial, que también la designa el juez, pero frente a los supuestos establecidos en el 109. Luego, el 110 nos habla de las personas excluidas para esto. Vamos a avanzar un poquitito porque estaba viendo la hora. Bien. Proceso. El proceso está establecido por los artículos 112 y siguientes. Pero acá tenemos que agregarle
yo puse, ¿qué nos falta? Nos falta el 103, por la participación de la sociedad de incapaces, como vimos recién. Pero además nos falta algo que es la intervención de la normativa relativa a la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, más la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo veíamos al principio. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de Furlan? ¿Ustedes han visto el fallo Furlan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Alguien que me diga? No, bien. Este fallo va a estar subido también, ¿sí? El fallo Furlan básicamente es un daños y perjuicios. Nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Hay una manito que no sé de dónde viene. De Tomás. Bien. Lo que quiero decir es, el caso Furlan, Sebastián, contra el Estado argentino, Sebastián era pequeño, daños y perjuicios, nada que ver. Se condena a Argentina, ¿por qué? Se condena a Argentina porque tarda 12 años en dictar sentencia en un daños y perjuicios, para cuando dicta la sentencia, Furlan ya es mayor de edad, lo condena incluso a Furlan, porque un poco de responsabilidad le atribuye en el acontecimiento que lo dejó cuadripléjico, perdón. Pero más allá de esto, lo que quiero centrar, y el criterio, digamos, en este punto, es el siguiente. Cuando un niño o adolescente, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una discapacidad, hay que hacer jugar la Convención de los Derechos del Niño y además la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces es un doble bloque normativo que hay que tener en cuenta, incluso para pedir, ¿sí? Para asesorar en mi estudio jurídico. Digamos, los parámetros y las exigencias internacionales también se nos aplican en la privacidad de nuestro despacho, en el estudio jurídico. Entonces, vinculemos, es Furlan Sebastián versus Argentina, del 2012, es una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, tenemos que tener en cuenta, que no lo dije antes, pero lo voy a marcar ahora, otro fallo, también del año 2012, que es, anoten, igual se los voy a subir, este fallo también. Dos fallos, Fornerón, por supuesto, pero ahora voy a marcar uno en particular, que es Atala Rifo, separado, versus Chile. En Atala Rifo versus Chile es condenado Chile, veo que algunos hacen así porque lo conocen seguramente, lo que hacen es condenar a Chile por no considerar el rol parental, sino por someterse a estereotipos y prejuicios para decidir. Y entonces le privan del cuidado personal a una progenitora por el hecho de ser homosexual. ¿Sí? Esto llega hasta la Corte de Nación de Chile, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Chile. Fíjense que la progenitora homosexual, que por la homosexualidad, digamos, a una madre nutriente le privan del cuidado personal. ¿Sí? Una madre que está probado que es nutriente, encima. En el caso particular de Atala Rifo, ustedes van a ver que además ella es juez penal. La persiguen en su juzgado, un montón de cuestiones le van pasando. Pero lo importante es que el criterio no tiene que ser estereotipado, porque las formas familiares, digamos, pueden mutar, y también lo que debe analizar el juez, ya sea, por ejemplo, el momento de privar a alguien de la responsabilidad parental, de suspenderlo o de discernir la tutela, ¿sí? Es no de estereotipos, sino de los comportamientos específicos que nutran el superior interés de los niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? En cada caso concreto. Y esto es un estándar internacional, y es criterio que cada uno de los efectores debemos aplicar, ¿sí? Incluso hoy, al momento de estudiarlo, tenemos la obligación de estudiar el criterio de la Corte Interamericana, para hablar de privación de la responsabilidad parental, para hablar de tutela, para hablar de todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes. Y además, el criterio establecido en Furlan, en cuanto a la rapidez, a la agilidad y a la sensibilidad de la intervención cuando hablamos de niños, niñas o adolescentes, pero al respeto de las normas. Los jueces de Entre Ríos, en este caso de Furlan, todos sabemos, arrasaron con el proceso directamente, violando garantías constitucionales. ¿Sí? ¿De qué nos reímos, Tomás?
Bien, avanzamos en esto. ¿Les parece? Los 3 fallos, está el PDF subido, no es que lo estoy nombrando y nada más. Yo lo que hice fue subirles el fallo completo, ¿sí? También pueden buscar en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el resumen, ¿sí? Es oficial el resumen, no es el resumen que hizo alguien. En la Corte el fallo es, perdón, la página, si ustedes ponen Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la primera que aparece, es ciddhh.cr, porque está en Costa Rica, y lo van a poder bajar también de ahí. Van a la opción en castellano y la bajan, bueno, o en el idioma que sepan, pero quiero decir en castellano porque sé qué sé yo, y lo pueden bajar. De todas maneras, el fallo completo se lo subo. Tanto el de Fornerón, el de Furlan y el de Talarrifo. ¿Sí? Esperen que acá hay algo que me está haciendo un ruidito. Ah, el chat. Dice, perdonen, Bueno, Florencia, adaptabilidad por inciso D. Bueno, eso ya lo vimos, Flor, ¿verdad? Pedro Viñas. Profe, ¿puede recordarme el significado de PDF? Sí, como no. Progreso, desarrollo y formación integral. Es la P, la D y la F del 638 cuando habla del concepto de responsabilidad parental. Tomás Fraga está en un artículo. Ah, le respondes a... Bien. Flor, Furlan, Atalarrifo, sí, exactamente. Muy bien, tal cual. Lo leo así, avanzamos y avanzamos y que no nos quede nada en el tintero. De todas maneras, vuelvo a decir, los PDFs de los fallos yo los voy a subir, quédense tranquilos. No es que los estoy titulando para cancherear, digamos. Es para organizarnos en esto y para que sepan... Gabriel. ¿Alguien habló? Flor, Sí. No, Agustina. Sí, Agus. Te pregunto, estos fallos, Atalarrifo, Furlan entran y Fornerón entran en lo que sería el parcial. ¿Examen? Sí. Sí. Ah, perfecto. Listo. Sí. Y en salud mental, además... Tenemos el examen el lunes, ¿verdad? El martes, perdón. Sí, APA me está apoderando, Agustina. Yo lo que estoy diciendo, fíjate vos, prestame atención, yo lo que estoy diciendo es, Atalarrifo condena a Chile, no a Argentina, por estereotipar la función parental. Y vale, bueno, en Fornerón condenan a Argentina, ¿sí? Por no respetar el superior interés del niño y por valerse de la expresión superior interés del niño para arrasar con el procedimiento judicial. Y la Corte dice, hay que ser ágil, hay que ser sensible, hay que ser expeditivo y hay que respetar la ley. Jueces de Entre Ríos, y dicen, vayan a estudiar, porque no la saben a la ley, por eso no la respetaban. Arrasaron. Bien. Atalarrifo, Fornerón, en Furlan versus Argentina, lo condenan por no respetar el plazo razonable, por no aplicar la doble convención de los derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad, por no hacer intervenir al Ministerio Público en la figura del asesor de incapaces. Es condenado Argentina. Y hay otro más, que es Ximene López, con X, es Ximene López versus Brasil, que es condenado Brasil. Pasa que todos estos fallos se nos aplican a nosotros también. Florencia, sí, está bien, sí, es el martes. Pero tranquilos, porque no, yo no quiero que esto no... Tomás, ¿qué hay el martes? Yo con esto que les estoy diciendo, y se lo estoy intitulando así, es para que ustedes lo puedan estructurar. Lo importante es el criterio, no es que les van a preguntar, reláteme Furlan versus Argentina. No, es el criterio. O sea, ¿y qué es un criterio? Que tiene un basamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No es un criterio que se nos ocurre a nosotros, digamos. ¿Sí? Y tiene que ver con un comportamiento condenado en los distintos países que formamos parte de este sistema. ¿Sí? Esto es lo importante. Por eso, bien lo que me dice Agustina, che, el martes el examen, yo se lo estoy enunciando y se los estoy marcando y se los voy a subir porque es material de ustedes, es mi obligación subírselos, pero lo estoy extrayendo a propósito en la clase, como si estuviéramos físicamente, y estructurando para que uno cuando estudia, o sea,
pueda aplicarlo. No les quiero complicar a una semana. Yo odiaba que me hagan esto y me llenen de material. Se lo estoy estructurando digamos, lo más sistemáticamente posible, con el límite de lo telemático, por supuesto, para que ustedes lo tengan más que presente. Yo creo que va a ser muy simple para ustedes hacer esto que yo estoy diciendo, no tiene mayor complejidad, ¿no? Los criterios son los que acabo de decir. Tiene más criterios, pero a los fines de conocer la existencia de los fallos, de este tema chiquitito que estamos hablando, lo que se aplicaría sería esto. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Miren que ahora los tenía en pantalla completa y les veía todas las caritas. Bien, el PowerPoint igual, como verán, es una estructura. Luego entonces de este proceso que estamos hablando, con los criterios que acabamos de decir, tenemos el ejercicio, digamos, contemplado en el 717. Esto no lo vamos a hablar porque tiene que ver con ¿cuál es el ejercicio del tutor? Bueno, el tutor debe cumplir las obligaciones y ejercer los derechos inherentes al 604, es decir, al cuidado relativo al ejercicio de la responsabilidad parental. La responsabilidad del 118, que tiene que ver con una responsabilidad propia de la función, en la no administración, cuando, por ejemplo, administrara mal algún tipo de bien, o cuando cumpliera mal con su función. La educación y el esparcimiento como parte de las obligaciones del tutor. Y luego vamos directamente a la extinción, ¿sí? Bueno, la rendición de cuentas, que es lo que decía hoy, y la terminación. ¿Cuándo termina la tutela? Bueno, puede ser porque lo remuevan al tutor, puede ser también porque la persona tiene la mayoría de edad, porque se muere, porque, por ejemplo, bueno, adquiere la mayoría de edad. Esto concretamente es muy simple. Lo que tienen que hacer es estructurar entre el 135 y el 137. Y habla de los efectos de la extinción de la tutela, ¿verdad? Un minuto más. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? Ahí está. Perfecto. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad, pantalla? Bien. Gracias, Tomás. Esperen que voy a ver el chat, porque no quiero terminar la clase sin que queden cosas pendientes. Tomás. Vengo rindiendo uno atrás del otro, como dice mi abuela, puñalada de loco. Mi abuela decía otra cosa, pero no la puedo decir. Pedro Viñas, ¿algún consejo para el parcial? Bien. A ver, nosotros ya no nos vamos a ver antes del parcial. Lo que tienen que tener en cuenta para el parcial es lo siguiente. Primero, yo sé que es complicado no ponerse nervioso antes de un parcial, de cualquier examen. Pero quiero que sepan esto, la modalidad no es preguntar, digamos, lo que no saben. Quiero decir, el examen es una instancia para que ustedes puedan aprovecharse, digamos, y lucirse. Tenemos dos situaciones. El examen tiene límites, que es una situación telemática, ¿verdad? Recordemos que la nota del examen es una nota que se compone y se va a publicar. La publicamos nosotros después, hacemos un listado después. No es que es una cuestión automática. Y se tiene en cuenta todo la trayectoria académica, la trayectoria educativa de este cuatrimestre, de esta cursada. Por eso, además de la instancia del examen, se registra cada participación de ustedes, ¿sí? Y además tienen la instancia del examen, del trabajo práctico. ¿Qué quiero decir con todo esto? No vayan al examen, digamos, con pánico. O sea, va a haber opciones seguramente de multiple choice, va a haber opciones de verdadero o falso, va a haber opciones de elegir la respuesta, de completar. No entren en cólera. Ustedes ya han rendido otros exámenes el cuatrimestre pasado bajo la modalidad a distancia, porque vienen de cursar a distancia, o sea, a distancia, con esta virtualidad.
intenten estar lo más relajados posibles. El ir estudiando y el ir estructurando el estudio va a servirles para poder rendir, ¿sí? No es una instancia, si lo estuviera de manera presencial les diría, bueno, vayan un ratito antes, acomódense tranquilos, bueno, lo mismo ustedes. Antes de arrancar, pónganse en un lugar tranquilos de su casa, que nadie los moleste, utilicen todo el tiempo que tienen, digamos, revisen tranquilos, porque ciertamente es una instancia, digamos, que objetivamente van a estar nerviosos, porque cualquier persona en situación de examen se pone un poco nerviosa, porque genera una adrenalina particular. Lo que tienen que saber es que no hay, digamos, una intención de preguntar lo difícil para provocar algo malo, digamos, ¿no? Acá es una instancia académica de acreditación. Eso significa el examen. La evaluación de ustedes comenzó el día que le dijimos hola a la primera clase. ¿Sí? La evaluación es todo el cuatrimestre. La acreditación tiene estadios. El examen es una. ¿Sí? Con su recuperatorio. Pero es una. Tienen que intentar estar lo más serenos posibles. Vuelvo a decir, si fuera en presencia, yo les diría, el examen es a un horario, bueno, nos vemos 10 minutos antes, nos acomodamos todos tranquilos, nos aislamos en nuestra comisión y empezamos a rendir. Bueno, lo mismo ese día. ¿Sí? Genérense el clima para poder rendir ustedes en sus casas. ¿Sí? Y rindan con la mayor serenidad que puedan. No se sumen más fantasmas. Por eso cuando Agustina me decía, bueno, che, pero el examen es el martes, yo respondo, es el martes e intento estructurar sabiendo que es el martes. Y que hay clase hasta el viernes. ¿Me explico? Entonces, tranquilos de verdad. ¿Sí? Yo lo que estoy viendo, chicos, es que no hay participación en la... ok, Pedro, veo que estás con los ojitos. Ah, hay más chat. Esperen que voy a... gracias. No, por favor, gracias, no. Lo que veo es que no hay participación en el trabajo práctico, esperable. Digamos, nadie ha subido todavía el PDF, obviamente, porque primero van a rendir el examen y después van a hacer el trabajo práctico, seguramente. Así que quédense tranquilos. Bueno, y nos vamos a seguir viendo. Lo que sí, no nos vamos a ver antes del examen. Así que yo lo que les voy a desear es el éxito del mundo, diría otra palabra, pero no la vamos a decir, que también se los deseo. Y bueno, seguramente nos vemos ya después del examen con todos. Les va a ir muy bien, les va a ir muy bien de verdad. O sea, créanme que, digamos, no es demagogia decirle que es lindo compartir tiempo con ustedes. Ustedes estudian y en función de qué van estudiando van haciendo preguntas. Y eso es interesante. Y es nutriente para todos. Así que, si no hay ninguna pregunta de estos temas que vimos hoy, yo ahora termino con ustedes, pongo en público, digo el material que está colgado, y ya nos veríamos luego del examen. Bueno. Gracias. No, por favor. Espero entonces que Fer, me pase el link para subir la clase, pero a ustedes seguramente les llega antes por WhatsApp. Pero de todas maneras yo la subo. Y ya está publicada la de la doctora Obligado del viernes, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Bueno, les mando un beso grande, también les mando saludos de la doctora Obligado que me escribió antes de empezar la clase. Que tengan linda noche. Chao, doctor, gracias. Chao, hasta luego. A ustedes, gracias.